cómo estudiar efectivamente la palabra de Dios. Entonces comienzo específicamente hablando de algo que es clave. Para poder comprender la Biblia a mayor entendimiento se necesita la observación de la Escritura. Cuando hablamos de observación vamos a referirnos específicamente a 4 áreas que vamos a estudiar siempre cuando nos acerquemos a la palabra de Dios. Voy a explicar las 4 cosas y luego nos vamos a meter en el texto bíblico para poner en práctica las 4 cosas que acabo de explicar. Es un método de estudio bíblico, hay muchos métodos, este es uno de los más convencionales. Se ocupa, número 1, observación; número 2, interpretación; número 3, correlación; y número 4, aplicación. Estas 4 palabras las vamos a aprender escuchando qué significa cada una, y luego en la práctica vamos a leer un texto y vamos a aplicarle este método de estas 4 palabras. ¿Ya se las aprendió? Número 1, observación; número 2, interpretación; número 3, correlación; y número 4, aplicación. Ahora sí, solo ustedes para ver si es cierto. Número 1, observación, interpretación, correlación y aplicación. Comencemos con la primera. La primera es la más simple de todas, se llama observación. Usted se acerca a un versículo o a un texto bíblico y lo primero que va a hacer es observarlo y luego le va a preguntar al texto qué es lo que dice. Es simple, ¿verdad? No lo va a interpretar, solamente lee, y después de que usted lee, tome un lapicero, agarre una hoja y comience a escribir en esa hoja lo que usted leyó a simple vista, lo que usted entendió a simple vista, no interpretando, solamente lo que está a la vista. Uno lo lee una vez, lo lee 2 veces y luego anota lo que yo estoy leyendo sin interpretar y sin hacer absolutamente nada más. No se imagina la cantidad de lecciones que hay solo en la observación. No se imagina, son demasiadas las lecciones. Uno pasa por la vida muy rápido y a veces no se detiene a ver los detalles, y en los detalles hay lecciones de la Biblia que son inigualables. La segunda es la interpretación. Esto es un poco técnico, pero ya entramos en materia. La primera es observación, la segunda, la interpretación. Cuando usted ya leyó y observó todos los detalles que quiso observar, que leyó allí en medio, viene la etapa más interesante, y es ¿qué significa? ¿Verdad? Ahí es donde a veces nos pegamos un poco. ¿Qué significa? La pregunta no es ¿qué significa para mí? La pregunta es ¿qué fue lo que el autor quiso decirle a los lectores de hace 2000 años y que luego tiene alguna relación conmigo o toda relación conmigo? Lo primero es que observo, saco las ideas más importantes de lo que leo, y lo segundo es ¿qué sería lo que este autor quiso decir hace tanto tiempo atrás? Eso se llama interpretación. Le doy 2 ejemplos. David, cuando era antes de ser rey, que era un pastorcillo de ovejas, resulta que él va al río, toma 5 piedras, tiene a un gigante al frente y con una de esas 5 piedras le va a dar por la cabeza. ¿Cómo se interpreta eso? La forma más simple es interpretarlo a la luz de lo que usted está leyendo. Entonces, la interpretación sería que David fue al río, tomó 5 piedras y con una de las 5 le iba a dar por la cabeza a Goliat. Ahora, ¿cuál sería la interpretación? La interpretación sería que David tomó 5 piedras, fue al río y después las tomó y después se paró frente al gigante porque con una de esas lo iba a tumbar. ¿Pero qué significa? Significa que David fue al río, tomó 5 piedras y se le paró frente al gigante porque con una... A veces tratamos de buscarle todo el significado oculto, y ahí está, sencillo y simple. ¿Qué significa? Que fue al río y tomó 5 piedras. Eso es lo que significa. Usted ahí está interpretando historia, y la historia no tiene mucha interpretación, solo se lee y tal, lo que usted está leyendo, eso es lo que ocurrió. Es diferente de Apocalipsis. Y salió del mar una bestia, y usted imagina del mar. Entonces uno se imagina cuando ha ido a Jacob, ¿verdad? Entonces se imagina el mar y sale una bestia, y usted ha visto las películas de Freddy Krueger, entonces es lo más parecido a una bestia, y usted se imagina a Freddy Krueger saliendo del Jacob. Entonces ya eso no se puede interpretar de esa manera porque eso es simbólico. Y lo que es simbólico se interpreta diferente. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la sencillez de la interpretación, porque la gran mayoría de la escritura no es simbólica.
Tiene que ver con interpretaciones simples en realidad, que están a la luz de su propio entendimiento. Le doy el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es, si yo escribo una carta hoy para ustedes, pero se lee hasta el 2717, o sea, 700 años después, ¿qué leería la gente de esa época? Esta es la carta que yo le escribo a usted. Queridos compas, el terreno tenía barro de olla, pero estábamos felices porque la gente de la comunidad nos conocía, aunque algunos vivían en precarios con unas pantallas LCD como de 20 metros de altura. Cochinos cajones del diablo. Bendiciones. Usted todo eso lo entiende porque le estoy hablando en tico, en nuestro contexto. Inmediatamente usted dice, compas, es un amigo muy cercano. Precario es una casita pequeña ahí con muchas, privados de muchas bendiciones. Una pantalla, todos las conocemos, todos queremos o todo el mundo tiene. De 20 metros, entendemos que no son de 20 metros. Está refiriéndose a una exageración, está hablando de una pantalla grande. Barro de olla, ¿qué será barro de olla? Y además, cajón del diablo será. No sé si me doy a entender. Eso usted lo lee hoy y lo entiende muy bien. Léalo de aquí a 700 años para la generación de los hijos de sus hijos de sus hijos. Las preguntas que se van a hacer son válidas. ¿Qué es compa? Posiblemente ya ni se use de aquí a 700 años. ¿Qué es una pantalla? Porque hoy lo entendemos porque están de moda, pero de aquí a 700 ni eso va a existir. Van a existir otras cosas más raras. ¿Qué pasó hace 2000 años? Que muchos escritores nos dejaron los escritos de hace 2000 años. El arte está en tratar de entender lo que le quiso decir a la gente de hace 2000 años. Y luego, eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Entonces interpretar se vuelve un acto muy de Dios, muy del Espíritu, pero al mismo tiempo muy de sabiduría. Observación, la segunda. Ya entramos al texto, no se me desespere. Interpretación, la tercera. Correlación es, la pregunta, ¿hay otros versículos que hablen de lo que estoy leyendo en otro lugar y que me abra todavía más la mente acerca del tema que estoy estudiando? Correlación es que usted vaya a la Biblia, porque la Biblia explica la Biblia, y encuentre en otros lugares de la Biblia versículos afines a lo que yo estoy estudiando. Porque si no podríamos tener un problema. Hay un versículo que dice, no amen el mundo ni nada de lo que está en el mundo. Eso está claro, ¿verdad? Pero hay otro versículo de Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿lo amamos o no lo amamos? Lo amamos, ¿verdad? Pero Jesús dijo, primera de Juan dice, no lo amen. Pero Jesús lo amó a tal manera que dio su vida por él. Entonces, otra vez, interpretación. ¿A qué se refiere la palabra mundo cuando lo dijo Jesús y a qué se refiere la palabra mundo cuando lo dijo Juan? Cuando lo dijo Juan se refiere al pecado y a los placeres de este mundo. Cuando lo dijo Jesús se refiere a la humanidad. Entonces cada palabra por sí sola cobra sentido en el contexto de lo que usted está leyendo. Por sí sola puede ser un problema. Y número 4, y entramos en materia, la más importante creo yo de todas, y la razón por la cual estudiamos la Biblia, es la aplicación. Y todo lo que leí, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Vio qué fácil? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué otros versículos lo explican? Y ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Las aprendimos? Para entrar en el texto bíblico, número 1, observación, número 2, interpretación, número 3 y número 4. Vamos con el texto. San Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, por favor. San Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Mire qué belleza, porque este método le va a ayudar a usted a estudiar cualquier versículo de la Biblia. Si usted sigue estos simples 4 pasos, que es solamente uno de tantos métodos que existen. Espero los haya anotado, si no los graba en las tablas de su corazón. Dice la palabra San Juan capítulo 2, verso 13 al 17. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí.
¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Todos conocemos la historia. Un pedacito de contexto. Resulta que Jesús hizo dos purificaciones, una al inicio de su ministerio y otra al final de su ministerio. Purificar quiere decir limpiar aquello que se ha ensuciado. En este sentido, la primera misión de Jesús fue llegar a su casa, a su templo, la casa de su padre, y limpiarla porque aquello se había ensuciado. Y esta es la escena que se supone ocurrió allí en ese lugar, pero que tiene una interpretación maravillosa a la cual vamos a llegar en el segundo punto y en el tercer y cuarto. Número 1, vamos con la primera palabra. ¿Cuál era? Observación. Yo le voy a dar las cosas que yo observé a primera impresión, que son muy simples porque cualquiera las puede encontrar. Número 1, observo que Jesús celebra. Resulta que estaban próximos a celebrar la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, que fue la fiesta que se instauró cuando ellos estaban viviendo allá en Egipto, los israelitas. Y entonces el ángel del Señor pasó matando a los primogénitos. ¿Recuerda la escena? Todas las casas que tenían sangre de cordero en los dinteles o en los marcos de las puertas, cuando el ángel pasaba por allí, ese hijo primogénito no moría. Pero si esa sangre no estaba en las casas, sí moría. Es claro que los egipcios no sabían nada de esto y murieron los primogénitos de todos los egipcios, no así de los israelitas, de los judíos. Lo cierto es que eso representa a Jesús. Hoy cualquiera que tiene en su corazón la sangre del Cordero de Dios no morirá eternamente, sino que vivirá con el Padre. En medio de esta escena, esto es lo que Jesús llega a celebrar. Jesús celebra la libertad de su pueblo. Primera observación. Segunda observación, Jesús se congregaba. Subió a Jerusalén e inmediatamente fue al templo, y constantemente usted lo encuentra predicando en las calles, pero también lo encuentra congregándose. Simple observación. Tercera observación, Jesús tenía claro discernimiento. Entra al templo y ve un montón de animales y dice: algo aquí no cuadra. No me cuadra, sino no cuadra. Algo aquí no calza. Algo aquí está mal. No solamente descubre que algo está mal, sino que además hace algo al respecto. La cuarta cosa que observo es que Jesús se enojó. Pero parece que se enojó un poco más de lo normal. Porque cuando uno se enoja, uno podría decir: uy, qué cólera. Pero ya agarrar un látigo y darle a mesas y volcar las mesas y todas las monedas dando vueltas, parece a simple impresión que su enojo es un toque más grande que el enojo normal. No sé si usted alguna vez se habrá peleado en familia. ¿A quién le ha pasado? ¿Quién se ha enojado acá por lo menos una vez este año? Hay enojos de enojos. Hay enojillos, enojos y enojotes, y enojosontotes. Y cuando uno está en versión no me vuelva a ver, es peligrosísimo, ¿verdad? Muy peligroso. Pues a simple impresión, no sea usted, que alguien tome un manojo de cuerdas y tire mesas, me da la impresión como que se enojó en serio, como que es en serio. La quinta cosa que puedo ver es que Jesús da órdenes en el templo. Simplemente dice: saquen esto de aquí. ¿Cómo convierten la casa de mi padre en una cueva de ladrones, mercaderes? Se enoja, da órdenes y luego hace una pregunta interesante. Y la sexta cosa que me llama la atención, que leo a simple vista, es que tuvo un celo santo por el templo de Dios, por la casa de su padre. Tuvo un celo santo. A simple vista encuentro estas 6 cosas. Se las recapitulo. Jesús celebra las fiestas judías, celebra la liberación, celebra la libertad, se congrega. Jesús tenía claro discernimiento y cuando ve algo que no está bien inmediatamente lo dice. Además tiene enojo, además da órdenes en el templo: saquen esto de aquí, y súmele que tiene celo. ¿Por qué lo digo? Porque los discípulos recordaron que había un versículo en la antigüedad que decía: el celo por tu casa me consume, y se lo aplicaron a Jesús.
Este tiene que ser el Mesías, porque aquí a nadie más le ha importado que la casa de Dios esté bien o esté mal. Viene este hombre que es un carpintero y resulta que ahora el celo se lo está consumiendo. Entonces pareciera que este es el Mesías. Eso solo es observación. ¿Vio qué fácil? Qué bonito. Cada vez que lea un versículo, una historia, deténgase en los detalles, convérselos en familia y observe. Pregunte a sus hijos, pregunte a su esposo o al abuelo o quien esté usted haciendo el estudio. ¿Qué observa usted en ese texto? Y dice todas las cosas que usted observa. Número 2. Vamos ¿con cuál? Interpretación. Para poder interpretar, yo quisiera hacerle 2 preguntas al texto. Si algo a usted le va a dar mucho éxito estudiando la Biblia, es que haga preguntas. Preguntas buenas, preguntas desafiantes, preguntas que le muevan a usted el paradigma normal. Yo voy a hacerle 2 preguntas simples al texto. La primera es: ¿por qué vendían animales en el templo? Una buena pregunta. Para el que no sabe, es una buena pregunta. Y la segunda pregunta que le voy a hacer es: ¿por qué Jesús se enojó tanto? ¿O era para tanto? Esa es la segunda pregunta que le voy a hacer al texto. Y creo yo son válidas. Usted pudiera tener otras preguntas más. Yo quiero hacerle estas 2. La primera: ¿por qué vendían animales en el templo? El momento en que se da la purificación del templo era el momento más importante para el pueblo de Israel. De todos los lugares venía gente. Cualquier judío mayor de 12 años de edad tenía que ir a Jerusalén y rendir tributo a Dios, traer un animal, ofrecerlo en sacrificio para el perdón de los pecados. No había problema con los judíos que vivían allí mismo, en Palestina, allí dentro de Jerusalén. No había problema, porque imagínese como que usted tenga que venir aquí a rendirle culto a Dios y a traerle un animalito para el sacrificio. Si usted es de Desampa, y ojalá de aquí arribita de San Rafa arriba, para usted no hay problema. Pero si usted vive en Cartago, si usted vive en Guadalupe, si usted vive en Guanacaste y tiene que venir hasta acá, trayendo un animal, trayendo una oveja. Ahora, yo se lo facilito, ¿verdad? Porque hoy hay carros, hay picaba, pero en ese tiempo era a pie. Y la gente venía de 3 días de camino, una semana de camino, para ofrecer sacrificio allá en Jerusalén, con la esposa, con los hijos, con el bebé de pecho. Venían caminando y la ovejilla allí 4 días descompuesta. Al final, ¿qué era mejor? ¿Traer el animal o comprarlo en Jerusalén? Era más fácil. Entonces lo que hace alguna gente, que siempre hay gente muy viva, ¿verdad? Usted se parquea en una esquina en San José y media hora después aparece alguien con un chaleco de guachimán y le dice: yo se lo cuido, machillo. Y usted dice: ¿pero de dónde salió? Bueno, es que ya ahora la gente se apropia hasta de las calles, ¿verdad? Y de cualquier lugar. Y usted se da cuenta que así funciona el sistema. Siempre hay gente buscando una oportunidad de negocio. Lo cierto es que los mismos judíos, cuando ven que las peregrinaciones son grandes y cuando ven la gente con el problema, algunos en el camino se les moría la bendita oveja, entonces decían: qué buen negocio. Pongamos aquí, en la pura entrada del templo, venta de ovejas. Y alguien dijo: mire, y como traen monedas de otros países, pongamos un puesto de cambio, una bolsa de cambio aquí para convertir en yenes, en dólares y en euros, ¿verdad? Entonces ahí estaba el tipo con la gorrilla, a 180 el dólar. Mire, yo no sé en qué año estaba para que esté en 180, ¿verdad? Ya va como en 600. ¿Sabe qué es lo que pasó en aquel momento? Que era bueno lo que estaban haciendo, no era malo. Toda esta gente le estaba dando un servicio al pueblo. Entonces ya yo me olvidaba de llevar el animalito hasta Jerusalén, solo iba con mi familia y cuando llegaba buscaba ver cuál era el más bonito. ¿Cuál fue el problema? El problema es que no se conformaban con vender el animal, sino querían pegarle un leñazo santo a la persona que lo compraba. Entiéndase por usureros, o ladrones, o estafadores. Pero entiéndase como alguien que le saca provecho a la necesidad de otros. Voy a darle un ejemplo que no sé si vaya a caer bien con algún aeropuerto. Imaginémonos que en algún aeropuerto, en algún país del mundo, imagínese que usted, la hamburguesa que se compra allí vale 2 veces más cara que la que se compra afuera, aunque sea de la misma marca y de la misma casa que la vende. ¿Qué cólera da eso? Porque saben iguales.
Porque es la misma hamburguesa, es la misma. Y se lo digo con ira santa, es la misma hamburguesa, las mismas papas y el mismo fresco. Solo que aquí vale 2.700 y usted cruza y dentro del aeropuerto vale 7.000. Y usted dice, ¿pero por qué? Y usted se la come con la expectativa de que sepa mejor, sabe igual. Usted saca un metro y la mide a ver si es más grande, es igual. La pregunta que siempre me he hecho y que no tiene respuesta es, ¿por qué es que adentro tienen que valer más caras que afuera? La respuesta es, yo qué sé, oiga, ¿cuál es la respuesta? Porque usted viaja, entonces le ven cara de platudo. Por eso sería, ¿por qué? Es cruel de verdad lo que hace a veces la gente. Esto hicieron los judíos con los mismos judíos. ¿Qué es lo grave de algo como eso? Y avanzo. Jesús no está en contra de que la gente busque a Dios y traiga su ofrenda a Dios, su cabrito a Dios, su oveja a Dios. Él no está en contra de eso. Fue lo que Él propuso. De lo que está en contra es que alguien estorbe con sus ideas para que una persona se acerque a Dios. Aquí está Dios y aquí está el hombre. Lo único que debe haber en el medio para acercar un hombre a Dios se llama Jesucristo el Señor. Y ellos lo que pusieron en medio fue una cantidad de dinero. Y eso es grave. Algunos no podían comprar la oveja. ¿Cuánto vale? 50,000, no hombre, yo solo ando 25 ya y salado pescado. O sea, lo siento mucho, va a tener que devolverse sin haber confesado sus pecados. Eso es cruel. Y se me hace muy parecido a algún predicador que ande por allí diciéndonos, si da tanto, entonces Dios lo va a bendecir. Y tiene que ser X cantidad por tantos meses para que usted reciba bendición de Dios. Mercaderes, no tiene otra palabra. Mercadeando con la fe, no tiene otra palabra. Porque sí hay que dar a Dios. Eso enseña la Biblia. Pero ya cuando alguien es manipulado, ya cuando a alguien se le coacciona, ya cuando a alguien se le prometen 1,000,000 de cosas que Dios no está prometiendo a cambio de su dinero, lo que estamos haciendo es parándonos en la entrada del templo y diciéndole a la gente, usted solo puede acercarse al Señor con una condición, caiga con tanto. Y si no lo tiene, ay, el cielo se cerró. La ventana está abierta solo para los que pactaron con tanto. Eso no lo enseña la Biblia. Lo enseñan los mercaderes que se paran a la entrada del templo y le hacen creer a la gente que es por otro camino. Y es tan delicado. Porque entonces la gente pasa al otro lado. Ahora es que no doy. O se pierde bendición del cielo porque Dios bendice al que da. Es bueno dar. No estoy hablando de dar en realidad, solamente le pongo el contexto de lo que pasó allí y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando, pero hasta el final. Entonces, vuelvo al concepto. Observamos, ahora interpretamos y viene la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué Jesús se enojó tanto? La segunda pregunta y es válida. En griego hay dos palabras para hablar de ira. Aquí, ¿quién se enoja mucho? Levante la mano, ya yo levanté la mía, vean. Aquí, ¿quién se enoja mucho? Gracias. Y el que no la levantó y se enoja está mintiendo. ¿Quién se enoja mucho? No la levante, no exagere, ya no es para tanto, no es agraciado en realidad. Es feo enojarse tanto. Sin embargo, la Biblia habla de dos tipos de enojo. Una palabra en griego para hablar de enojo es la palabra orge, que significa pasión, energía. La segunda palabra es thumos, que significa agitado o ebullición. La primera palabra, orge, es una ira buena. Es cuando usted se enoja, pero por una justa indignación. Están golpeando a un niño, ¡qué coraje! ¿Cómo hacen eso? Le están robando a una abuelita y usted se enoja. Es que hay un enojo que es de indignación. Eso que están haciendo es indebido, me molesta. Ese es un enojo bueno. Y el otro enojo, thumos, es el malo. Es cuando usted se enoja por deporte y luego se enoja de que se enojó. Ese enojo,
que nos hace ver mal, que nos saca sapos y culebras, que usted ni siquiera pensó en lo que dijo. Estaba viendo ¿cómo se llama? Un programa de Fox Sports, no sé cuál cadena de televisión de deportes, y de momento hay un encontronazo con dos entrevistadores, no sé si lo pudo ver. Un señor mayor, lo entiendo por su cabello blanco, hombre experimentado, que jugó al fútbol, y otro comentarista que parece que no jugó al fútbol, pero que hace comentarios de fútbol. Y en medio del programa comienzan a discutir, y a discutir, y a discutir, y el muchacho que era más joven se mantenía ecuánime y seguía hablando, ignorando al Señor, y el Señor se enojó, pero perdió la conciencia de dónde estaba. A tal punto que se levantó y le dijo: lo mato, le decía él en medio canal deportivo. Y se le tiró encima y los demás lo agarraban. Te mato, le decía, te mato. Él perdió la noción de todo. Y yo decía mientras veía, no es que uno se avina, pero entretiene. Y yo decía mientras veía el programa, ¿qué le pasó? Y la segunda pregunta que me hacía es: ¿así me veo yo cuando me enojo? Pero no me doy cuenta, porque él se olvidó que habían cámaras y se olvidó del mundo entero, lo amenazó públicamente. O sea, si al otro le pasa algo, le van a echar la culpa a este señor de pelo blanco. Pero yo me puse a pensar: ¿así me veo yo? La respuesta es: solo que no lo graban. Posiblemente nos veríamos de muchas maneras. Así que no juzgue mucho, porque a todos nos pasa. Sin embargo, ¿por qué se enojó Jesús? Número uno, porque su ira era justa. Número dos, porque Él tiene un celo por su templo. Para Él es sagrado la casa de su Padre. Los religiosos, aunque lo sabían, convirtieron aquella casa de Dios en un mercado y no les importó tratar esta casa, la casa del Padre, como cualquier cosa. MacArthur afirma: cuando la santidad de Dios y la adoración a Él estaban en juego, Jesús actuará siempre con rapidez y con furor. ¿Cómo se interpreta este texto? Simple: Jesús tiene un celo santo por su casa y hará lo que sea necesario para purificarla. ¿Puede decirlo conmigo, porfa? Jesús tiene un celo santo por su casa y hará lo que sea necesario para purificarla. Observación, número 2. Interpretación, número 3. Correlación. ¿Qué otros versículos en la Biblia me hablan de esto? Vayamos a 2-3 versículos extra. Mateo 21, versículo 13, por favor. Este es el paralelo de la misma historia, solo que ahora contada en Mateo. Mire qué belleza de lo que añade Mateo a la historia de Juan. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada, dígalo duro porfa, casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. ¿Para qué se creó el templo? Para que la gente llegara a orar, número 1, para que la gente llegara a adorar, número 2, y para que la gente llegara a ser ministrada o ministrar, que significa servir. El templo entonces se construye con la intención de que la gente ore, adore y sirva. Desde el momento en que el templo pierde su esencia, Jesús entra en acción y purifica. Orar, adorar, servir. Orar, adorar, servir. Para eso era el templo. Cuando Jesús entra al templo y no encuentra eso, inmediatamente se desata su ira justa, porque está indignado que algo que fue creado para una cosa esté siendo usado para otra. Orar y servir. El evangelista Marcos suma 2 detalles extra a la historia. Marcos 11, verso 16, por favor, si lo puede buscar. Vean qué interesante esto. Jesús en Marcos, o el evangelista Marcos, cuenta este detalle que no lo contó Juan. Jesús no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. Alguien una vez me preguntó, pastor, ¿y
Y ustedes también tienen un templo ahí, un mercaderes ahí, Alex Vega, el que estaba orando los anuncios, porque venden de cosas de la pulpería. Hay que entender el contexto. Número uno, ahí no lucramos en realidad, y todo lo que se hace de ganancia, de lo que se logra, es para repartir diarios a personas de la misma iglesia. Entonces no es un negocio para hacer rico a alguien, ni para que el pastor se compre una camisa tan corronga, me la regalaron, qué belleza. No es para hacer rico a nadie. Entonces entendamos el contexto y de qué se tratan las historias. Dice la Biblia que Jesús, cuando veía, después de que tiró todo y sacó todo, alguien intentó meter ahí el cabrito. Nadie. Él se volvió en el guardián del templo y nadie podía entrar ni cruzar el lugar con otra intención que no fuera orar, adorar o servir. Hasta ahí estamos claros. Un último versículo de correlación. Tengo muchos, pero le voy a leer un último versículo. Primera de Reyes 8:28 al 30. Antiguo Testamento, Libro de los Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 28. Aquí una vez más se aclara en Reyes cuál es la finalidad del templo. Sin embargo, esto fue después de que el templo fue construido. Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica que este siervo tuyo hace. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia, dice el 28. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Una vez más se aclara. Templo es para orar, adorar, servir. Repaso. Observamos el texto, toda la observación general. Interpretamos la idea principal del texto. Número 3, correlacionamos, buscamos versículos de otros lugares que nos hagan ver el texto con mayor entendimiento. Y voy con el número 4, aplicación. Todo lo que les acabo de decir es para llegar aquí. ¿Qué tiene que ver eso que acabamos de leer conmigo, con mi familia, con mi vida, con mi diario vivir? Tiene que ver absolutamente todo. Le hago la pregunta del millón. ¿Qué ocurrió allá? ¿Había un templo físico o Jesús estaba refiriéndose a nuestro templo espiritual que somos nosotros? Pregunta. ¿Lo que pasó allí pasó realmente en un templo físico o lo que nos quería dar era una lección para nuestro templo espiritual? Las dos cosas. Ocurrió en el templo físico, ocurrió. Él llegó y el templo estaba lleno de mercaderes y gente que negociaba con la fe. Ocurrió. Pero al mismo tiempo, esta es una lección maravillosa para usted y para mí por una razón. Acompáñeme por favor a leer este versículo. Juan 2, 18 al 25, por favor. Es un poquito más adelante del texto que estamos leyendo. Juan capítulo 2, versos 18 en adelante. Entonces los judíos reaccionaron después de que él botó las mesas y demás, preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esa manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días, verso 21. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Hay una aplicación que no podemos perder de vista. Jesús entró al templo a purificarlo porque encontró cosas que no le pertenecían a ese templo. El templo de hoy ya no está en Jerusalén, está sentado escuchándome. Y usted está sentado escuchándolo. El templo donde Dios habita hoy es usted y soy yo. Y cuando Él entra a nuestras vidas, debe encontrar solamente 3 cosas en ese templo: oración, adoración y servicio. Aquí la pregunta del millón es: ¿qué encuentra si entra hoy?
Y quizás lo peor de la historia es esto. La gravedad de los mercaderes es que con lo que ellos hacían, la gente no podía acercarse a Jesús, a Dios. La pregunta es, sus actitudes o mis actitudes, sus conductas o mis conductas, sus formas de vivir o mi forma de vivir, cuando las gentes de afuera lo ven, ¿eso hace que ellos no quieran acercarse a Dios? Entonces somos también gente como los mercaderes. Y en lugar de ser puentes para que la gente se acerque a Dios, con nuestras actitudes terminamos siendo obstáculo para que la gente se acerque. Y entonces cuando eso ocurre, el Señor viene y purifica. Porque encuentra en nuestras vidas cosas que ahí no tienen que estar. ¿Sabe? Le voy a dar algunas aplicaciones. Hay solo una interpretación, pero usted pudiera sacar varias lecciones para su vida. A eso le llamamos aplicación. Jesús celebraba. Bueno, usted y yo somos llamados a celebrar la libertad que Dios nos ha dado. Y no olvidarnos ni dar por sentado que Él nos libró alguna vez de las garras del pecado. Usted y yo deberíamos levantarnos cada día y dar gracias a Dios porque somos libres y su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado, y eso no ha podido ocurrir si no fuera por el sacrificio de la cruz. Jesús celebraba fiestas, celebraba la libertad de su pueblo. No deje usted de celebrar su propia libertad. Segunda aplicación, Jesús se congregaba. No cada 15 ni cada 22, se congregaba. Porque entiende que congregarse no es solo asistir a un culto, es tener comunión entre hermanos. Cuando evito la comunión, estoy evitando crecer. Porque un hombre crece con otro hombre a la par. Dice la Biblia, el hierro se afila con el hierro, pero el hombre con otro hombre. Usted ocupa gente a la par, de la buena y de la no tan buena. Usted ocupa gente a la par. Siempre la única manera de crecer. Pero si usted llega al culto despistado y igualmente sale despistado, no se disipula, no tiene relación con los demás, ¿cómo va a crecer en el amor a Dios? Porque lo amamos cuando amamos a los demás. Pero si evitamos amar a los demás, es mentira que estamos amando a Dios. Si no vamos a la gente que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Lo amamos a partir de nuestras relaciones de iglesia. Jesús se congregaba. Jesús se congregaba. Y yo creo que era puntual. No dice la Biblia exactamente y llegó puntual, pero casi estoy convencido que sí, porque Él era perfecto y no podía dar un mal ejemplo. Yo creo que llegaba puntual. No era tico. 3. Jesús tenía claro discernimiento. Otra vez, tenga usted discernimiento, sepa discernir entre lo bueno y lo malo, y cuando algo ve malo, dígalo. Eso no es popular, cae uno mal. Pero resulta que Dios no nos mandó a caer bien. Nos mandó a predicar su palabra, caigamos bien o no, eso ya no importa. Nos mandó a predicar su palabra. Entonces yo sé que eso está mal, pero mejor ni le digo. No, es su responsabilidad. Confronte, hable en respeto, considerándose a usted mismo. Pero aprendamos de Jesús, que encontró algo mal e hizo algo por ese algo que estaba mal. Número 4, Jesús se enojó. Enójese usted también, pero no peque. Enójese cuando tenga indignación por algo que es injusto. Enójese cuando usted falle. Señor, no puede ser, y arránquese con eso. Ay, arránquese. Pero no practiquemos el enojo, el otro, el tumos, el que es feo, porque ese sí es destructivo. Y la última lección, Jesús dio órdenes a su templo, a la gente que estaba ahí, y les dijo: saquen esto de aquí. Hoy hay gente aquí que me escucha, que algunos tendrán vicios, adicciones, vagancias, sexualidad sin límites, chismes, murmuraciones, críticas, mentiras. Hay algunos que viven en libertad sexual como si nada estuviera pasando. Y el Señor entra al templo y lo primero que le dice es: saque esto de aquí. Aquí no tiene que estar esto. No permitan que nada pase por el templo de sus corazones, que sean mercancías, y que eso termine obstaculizando a la gente que quería acercarse a Dios.
Le doy un ejemplo, no es bonito, pero es cierto. Hace un tiempo atrás, lo había contado, pero eso fue hace años, fui al parque de diversiones con Fío, con Jackie. Y bueno, hace años no iba. Pantaloneta, gorra para atrás, lo más parecido a Chabelo que usted haya visto en la vida, oiga. Andaba yo feliz con la familia. Pagamos y en la primera máquina que está bajando a la izquierda, no sé cómo se llama. Usted que va mucho ahí, ¿cómo es que se llama? Rumoroso, usted que no sale de ahí, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, una máquina ahí. Yo vengo de primero con Jackie Fío y salgo corriendo para jugar. Yo voy de primero y en una baranda hay un pico herrumbrado. Solo a uno le pasa eso, a usted también le pasa. Solo a mí. Seguro me pasan para que yo las cuente después las historias. Y pasé la pierna izquierda, que andaba en pantaloneta, la pasé por el pico. Entonces me rompí, de lado a lado. Y me abrí así la pierna y todo se veía ahí así. Bueno, era una rajadita chiquitita, pero déjeme decirle que sale mucha sangre. Como cuando usted se corta un dedo y duele mucho. Entonces cuando yo veo aquello, y de verdad fue mucha sangre, fue exagerado. No era ni para puntadas, pero sí, la sangre es mucha, entonces se bajó por la rodilla y la gente me veía y decía, se le arrancó la pierna. Así parecía. Entonces en lugar de montarnos en la máquina, la primera atracción donde nos montamos fue en la ambulancia. La ambulancia llegó, me montaron, yo venía con toda la vergüenza, ya, ay Señor, yo quería disfrutar hoy, qué aburrido, pero bueno. A la muchacha que me atiende, la enfermera, buena gente, pero tomó una mala elección, creo. Me limpió, o yo tomé la mala elección, y me puso una crema blanca, 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 pura. Me la embarró ahí, una chorcha de crema, pero así chorcha. Y la sangre siguió saliendo. Entonces la sangre comenzó a mezclarse con la crema. Ya le dimos las gracias, comenzamos a caminar. Yo seguí caminando el sol, la sangre, la crema, y aquello se fue poniendo como amarillento, verduzco, negro. Imagínense una pizza. Muy gráfico. Así se veía, todos colores. Y parecía una gangrena, mire, una cosa rara. Y yo volví a ver la pierna cada rato y yo, Señor, ya hasta que se me decía así la pierna, y yo se me está muriendo y no me doy cuenta, pero no era para tanto, es solo una rajadita, no era para tanto. Llegamos a la máquina, ahora sí, la número 1 para montarnos, estoy haciendo fila todo emocionado, pero se me olvidó la pierna, no era para tanto. Lo que pasa es que ya la cosa iba por la rodilla. Estoy ahí haciendo fila con Jackie, pero de verdad, casi cantando en la mente, renuévame, Señor Jesús. Y el tipo de la máquina me dice, usted no puede entrar, fuera. Así me echa. Yo vuelvo a ver para atrás, no es con usted, me dice, matón. ¿Y por qué? Y me dice, porque usted está herido. Yo vuelvo a ver y aquella cosa. Y yo le dije, sí, estoy herido por las cochinas máquinas de ustedes. Y ya hay un desfase. Ya hay un desfase. Ya hay un momento donde se pierde toda noción. Entro en indignación justa. Entro en el enojo orgue. Y le dijo, vea muchacho, quítese, porque yo voy a pasar. O se quita, le digo. ¿Cuál es la otra frase que sigue? Usted lo ha dicho también, ¿verdad? No, y uno se ve al espejo y uno ve los músculos y todo, y uno piensa que él entonces se va a asustar. Pero yo creo que me vio bien y por eso no se asustó. Entonces me dice, quíteme. ¿Qué se hace? Entonces volví a cantar la canción, sígueme renovando más, Señor Jesús. Yo comencé a gritarle y él a mí. Y yo comencé a empujar el portón y él lo sostenía. ¿Vieran qué chistoso? A mí se me olvidó que estaba con Jackie y mi hija atrás. Además se me olvidó que Dios me estaba viendo. Y además se me olvidó que detuvieron la máquina con 40, 50 personas para ver la escena.
Y yo sigo empujando el portón. Quítase, le digo, porque me brinco la baranda. Y a mí, yo pagué 8,000 por mí, 8,000 por mi esposa y por mi hija, o me devuelve la plata. Yo estaba enojado. Yo me enojaba, pues no tan ridículo como ese día. Puse la pierna mientras la otra se desangraba. Yo ponía la pierna encima de la baranda y me iba a tirar. Cuando Jackie me decía, mi amor, cálmese. Y yo, papi, vámonos. Ya ahí escucho las voces del cielo. Vuelvo a ver. Miro para arriba y todos ahí. Y podría jurarle que había alguien de Vida Abundante del Sur en esa máquina, porque al final me decía, pastor, pastor. Esos son los momentos donde uno dice, trágame tierra, qué baboso. Vi media vuelta para atrás, le dije a Jackie, perdón mi amor, a Fío, perdón, no sé qué me pasa, vámonos de aquí. Fui al baño, me lavé, ya no se veía nada, entonces volví a meterme, el muchacho ni cuenta se dio y ya entré. Y dije, ya montado ahí, gané. Sin embargo, perdí. Porque la gente que me conoce posiblemente va a decir, si así es Jesús, yo no quiero ser como Él. Hubiera preferido perder, pero gané. Y como gané, perdí. Volví a la casa, terminamos el día, gracias a Dios, disfrutamos. Pero dije, Señor, si he criticado a los mercaderes porque se paran en la puerta a vender el evangelio, yo también lo vendo y lo vendo mal. La gente me lo trata de comprar a mí y no me lo compra, en el buen sentido. Me ven a mí y dicen, este no me acerca, me aleja. Cuando Jesús se encuentra en su vida o en la mía algo que más bien la gente repele para acercarse a Dios, Él va a limpiar y purificar el templo. Y es preciso hacerlo. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Tengo un celo enorme por el templo. Termino con Juan 2:19. Dice la palabra en Juan 2:19. Jesús, destruyan este templo, responde Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Hay momentos donde nuestra misión de vida se distorsionó y ya un remiendo no lo soluciona. Hay que destruirlo y hacerlo nuevo, porque ya los remiendos no sirven. ¿No se ha dado cuenta que hay remiendos que no sirven? Yo no sé si a mí solo me pasa o a medio mundo, pero cuando algo se me daña trato de repararlo siempre. ¿No le pasa? Yo no soy de los que tiro, yo la pulseo. Hace poco tenía un Bluetooth del casco y no encendió más, entonces lo abrí todo. Y dije, este cable debe ir aquí. Ese parece positivo. Saqué a un cautil con soldadura de estaño. ¿Qué cree? No funcionó, no, nada. Yo dije 40,000 pesos botados. Claro, debo reconocer que andaba ese Bluetooth hace 5 años, llevando agua, y lo usé por 5 años. No fueron botados, fueron invertidos. Pero ya hay un punto en que el Bluetooth me dijo, ya déjeme en paz y mándeme al cementerio de los Bluetooth y cómprese uno nuevo, cochino. ¿No es cierto? Hay momentos de tantos remiendos que le hemos hecho a la vida y no es un remiendo. Destruya ese templo simbólicamente y que nazca el de Él, purificado, santo, dedicado a la oración, a la adoración, al servicio. Destruya ese, destruyanlo ya, ese no sirve. Construyan el nuevo basado en Dios. Ahora pregunto, y termino con la pregunta:
Si Jesús entrara hoy a su templo, simbólicamente, ¿hay algo que deba sacar? ¿Quién tiene algo que está estorbando ahí en la entrada del templo? ¿Quién? ¿Puede levantar su mano? Yo también. Y mientras preparaba la enseñanza, le decía a Dios que qué lindo es predicar cuando tiene que ver conmigo. Entonces purifica mi templo, Señor. Y yo tengo que sacar lo que está estorbando. Pero no quiero mercaderes dando vueltas, ni vicios dando vueltas, ni conductas dando vueltas, ni enojos dando vueltas. Es que el templo es para otra cosa. Ese templo costó demasiado dinero. Ni siquiera se puede calcular. Vale la sangre de Cristo Jesús. Es demasiado, no. Vale más que todo el mundo completo, que todo el universo junto. La sangre del Hijo de Dios. Puede levantar sus manos al cielo y orar conmigo si lo tiene a bien. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pasa por favor por este templo. Has prometido habitar dentro de mí, pero simbólicamente, si hoy vinieras a mi vida y caminaras, quisieras sentarte en tu trono del corazón que tengo y encuentras en el camino lo que sea que encuentres, bótalo, Señor, quítalo y dame a mí la valentía para sacar esto de acá. Al final los métodos deben servir solo para esto, para que la palabra tenga que ver conmigo al final de la historia. Perdóname de todo corazón, porque si encuentras en mi templo que es tuyo, Señor, cosas que no deberían estar, perdóname, Padre, porque existe solo para orar, adorar, servir. Si hay conductas que tú sabes, dame la sabiduría para dejarlas atrás. Permíteme revisar que en el trono de mi corazón no haya nada más que tu presencia. Hoy me arrepiento de todo corazón. Hoy te pido perdón, Señor, por comenzar a acumular a la entrada de tu casa basura, Señor, desperdicios. Y perdóname por la gente que, viendo mis conductas, no quieren acercarse a ti. Más bien, por el contrario, permíteme ser un puente, Señor. Que cada persona que vea mis ojos vean los tuyos. Que cuando escuchen mis palabras, escuchen las tuyas. Que cuando vuelvan a ver mi familia puedan decir: quiero una familia así, que se acerque a Dios. Nos has mandado a ser instrumentos de justicia, Señor. Hoy presentamos nuestros miembros delante de ti, nuestros corazones delante de ti. Si usted nunca lo ha hecho, le invito a que le entregue su corazón a Jesús también, a Dios. Dile conmigo: Padre, te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Santo Espíritu, Señor, para caminar contigo para siempre. Creo en ti, Jesús. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Que tu palabra dé vuelta en nuestro corazón todo el día y podamos comenzar una vida de purificación para ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.